A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral, preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de salud renal y reumatología. Hoy trataremos sobre la nefropatía obstructiva, una patología que involucra cambios tanto en la morfología como en el funcionamiento de los riñones, lo que ocasiona, aparte del daño funcional, la insuficiencia renal aguda o crónica dependiendo del caso. Vamos a iniciar hablando un poco de anatomía para entender mejor esta patología. Buenos días. Para entender un poco de esta patología tenemos que más o menos ubicarnos en la parte anatómica. Pues los riñones son los encargados de filtrar toda la sangre de todas las toxinas que se generan. Por ejemplo, amonio, creatinina, urea, que son elementos bastante tóxicos. Estos salen de la sangre, forman la orina, pasan a través de los ureteres que comunican con la vejiga y a su vez la vejiga con la uretra para expulsar todos los desechos. Las obstrucciones pueden ocurrir en diferentes lugares de estas vías urinarias. Por ejemplo, en los varones, la próstata, cuando ésta se agranda, puede dar lugar a un estrechamiento de la salida de la orina por este lugar. Bien. Para ubicarnos un poco en cuanto a los lugares donde puede haber la obstrucción, vamos a hablar un poco sobre el sistema urinario del ser humano, que se compone fundamentalmente de dos partes que son, primero, los dos riñones. Hay un riñón derecho y un riñón izquierdo habitualmente, aunque puede haber ciertas variantes en que puede haber un solo riñón y ser totalmente asintomático, y otros casos en los que puede haber riñones accesorios o extras que también no pueden causar ninguna molestia o pueden relacionarse a algunos casos de infecciones a repetición. Los riñones, como ya se había mencionado, están encargados de producir la orina. Y además de producir la orina, se encargan de otras funciones como la producción de eritropoyetina y calcitriol, que son hormonas que sirven para el control de la anemia y el metabolismo del calcio y fósforo respectivamente. A continuación tenemos las vías urinarias. Las vías urinarias son las que recogen la orina desde los riñones y la expulsan al exterior, y están formadas por un conjunto de conductos que son la pelvis renal, que es el inicio de los ureteres, que son los tubitos que van a desembocar en la vejiga urinaria, que es una especie de reservorio donde va a permanecer la orina hasta llegar a una capacidad que nos indique la necesidad de ser expulsada o de orinar. Y posteriormente la uretra, que es la parte final y es el tubo por donde se excreta la orina al exterior del cuerpo. Además, hay que mencionar a la próstata. La próstata es una glándula pequeña que se encuentra en los hombres y es también parte del sistema reproductor masculino. La próstata es del tamaño pequeño como de una nuez, y cuando ésta crece o aumenta de tamaño, produce una obstrucción para la salida de la orina, ya que se encuentra envolviendo la uretra del hombre, que obviamente es más larga que de la mujer. Entonces, por eso le hemos mencionado aquí, porque también es una causa de obstrucción y obviamente del tema que estamos hablando, que es la nefropatía obstructiva. Uh-huh. Bueno, hablando un poco de epidemiología, podemos decir que esta es una patología que se presenta entre los 20 y 60 años de edad. En la edad reproductiva, es decir, entre los 20 y 40 años de edad en la mujer, se puede producir una obstrucción de tipo mecánica, porque obviamente el útero ha crecido y este empuja las vías urinarias, dando lugar a una obstrucción. A partir de esta edad también es frecuente en los varones, por lo que ya habíamos mencionado, la hipertrofia prostática benigna.
En este caso es ocasionado por una obstrucción mecánica de la vía urinaria, ¿sí? En los niños también se puede producir las obstrucciones, pero esto es frecuente cuando ya hay una obstrucción congénita, es decir, tiene una deformación en las vías urinarias en el niño. Es mucho más frecuente en los varones y la localización puede ser unilateral. En la mujer también, durante la etapa del embarazo, la progesterona influye sobre el movimiento de los ureteres, de tal manera que estos dejan de moverse adecuadamente y se produce una obstrucción, aumentado también por la situación mecánica del útero que ha crecido. Bueno, aquí también vale la pena mencionar que en los pacientes adultos jóvenes, o sea, pacientes que están entre los 20 y 40 años de sexo masculino, hay una gran incidencia de litiasis, lo que quiere decir cálculos que se forman en la vía urinaria y que pueden también causar obstrucción si se presentan en forma bilateral. Cuando esta obstrucción es causada por cálculos, es mayor en los hombres que en las mujeres. En los pacientes de mayor edad, en los pacientes que superan los 60 años, la mayor causa de obstrucción en el sexo masculino es el crecimiento de la próstata, por lo que vamos a mencionarle más adelante también haciendo un poquito más de énfasis en esta patología, que puede ser tanto benigna, que es la hiperplasia prostática benigna, o puede ser también de características malignas con el cáncer prostático. Para el origen de la obstrucción de vías urinarias, pues hay algunas cosas que pueden influir en la misma. Las causas mecánicas en los hombres es la más común, como hacemos énfasis en la hiperplasia prostática benigna, también en el cáncer de próstata, las estenosis de uretra en el cuello de la vejiga, ¿no? En las mujeres es frecuente a causa de los tumores de cuello uterino que también al crecer pueden presionar de manera mecánica sea al colon o a los ureteres. El prolapso uterino también se considera una situación que hace una obstrucción en la salida de orina normalmente. Claro. Bueno, aparte de las causas mecánicas, tenemos también las causas funcionales. Estas quiere decir que son las que alteran el funcionamiento normal, tanto de las vías urinarias como de la vejiga. En estas las principales vamos a encontrar las que están relacionadas con trastornos de la médula espinal. La médula espinal, por medio de las fibras nerviosas que envía a los diferentes órganos, puede verse alterada como en casos de traumatismos, o sea, secciones medulares, o también pueden ser por problemas más altos a nivel cerebral que causan problemas también en enviar el estímulo hacia los nervios que controlan el músculo que conforma la vejiga. De las más frecuentes tenemos, sobre todo en adultos mayores, los infartos cerebrales, las hemorragias cerebrales que tienen daños ya extensos a nivel cerebral y que producen estas alteraciones para la expulsión de la orina, sean estas por una hipertonicidad, quiere decir que el músculo de la vejiga permanece contraído y no permite que se vacíe normalmente, o por flacidez, o sea, la vejiga sigue llenándose y no se puede expulsar totalmente la orina de la vejiga, lo que ocasiona que la orina regrese a través de los uréteres hacia los riñones, provocando un daño que en muchas ocasiones es permanente y obviamente produce el mal funcionamiento de los riñones. La obstrucción, cuando es crónica, cuando tenemos, sea esta por un mal funcionamiento o sea por una obstrucción mecánica, va a producir que los ureteres se dilaten, o sea, pierdan su morfología habitual, estos se encuentran ensanchados, grandes, y la orina tiende a regresar porque no tiene el mecanismo normal de expulsión, y esto va a causar cambios en la morfología de los riñones. ¿Esto qué quiere decir? Que aparte de los uréteres verse grandes, ensanchados, también los riñones van a cambiar por la inflamación que van a presentar, van a producir cambios, van a verse pequeños, atróficos, con cambios en su estructura, se les va a ver lobulados, con alteraciones en la superficie que se va a ver como de aspecto rugoso, y son cambios que ya se asocian a una enfermedad renal crónica. Además, estas obstrucciones que se producen ya por largo tiempo predisponen a los pacientes a tener más infecciones de vías urinarias, lo que también son factores de riesgo para provocar una disfunción de los riñones. Es decir, que en los pacientes que han tenido una lesión en columna vertebral es frecuente encontrar esta obstrucción, pero es a nivel neurógeno. Es una alteración funcional totalmente porque la médula no tiene estas fibras que van a controlar la vejiga y no pueden expulsar la orina normalmente. Entonces, habitualmente si la lesión
involucra estos nervios, los pacientes van a tener que utilizar sonda para poder eliminar la orina, sea sondajes intermitentes, que quiere decir que se van a realizar cada cierto tiempo para poder vaciar la vejiga, o tener lo que se llama una talla vesical, que es una sonda permanente conectada directamente a la vejiga para poder expulsar la orina. Bueno, la sintomatología de las obstrucciones urinarias es muy variada, va a depender del sitio, de la localización donde se encuentre la obstrucción. A veces no ocasiona mayor sintomatología porque el crecimiento o la acumulación de la orina es lento, de tal manera que el paciente no llega a tener sintomatología. Pero en otras ocasiones sí puede ser muy agudo. Esta dilatación o esta acumulación de líquido en los sitios anormales se llama hidronefrosis. Entonces, por lo general suele ser de un curso lento. Claro. Bueno, el dolor suele ser el síntoma más recurrente y por el cual el paciente suele acudir al médico. Suele ser un dolor localizado en la zona lumbar, en la parte baja de la espalda, como se ve en las imágenes, y va a depender mucho de la velocidad con la que se produjo la obstrucción y el crecimiento que va a tener el uréter, o sea, la hidronefrosis que se va a presentar. Si se produce rápidamente, pues el dolor va a ser intenso. La cantidad de orina en estos casos puede ser normal, y si la obstrucción es total, puede el paciente estar anúrico. ¿Qué quiere decir esto? Que no presenta eliminación de orina, o sea, la cantidad de orina eliminada va a ser 0, y esto también es un signo de alarma. Si el paciente está eliminando orina, pues tenemos todavía tiempo para realizar exámenes y demás cosas, pero si el paciente ya no está orinando, pues nuestra acción tiene que ser más rápida, ¿no? ¿Y cómo la diferencia es de una insuficiencia renal en la que ya no se produce nada de orina? Bueno, es que es importante saber los antecedentes, entonces obviamente vamos a preguntarle al paciente cómo se presentó el cuadro, si antes tuvo alguna sintomatología, y vamos esto también a asociar con los exámenes de laboratorio y de imagen que ya vamos a revisar en un momento más para poder determinar. Ahora, si esta obstrucción ya ha venido por largo tiempo, hay pacientes, sobre todo los que tienen problemas de próstata, que por cuestiones de mitos o cuestiones culturales no quieren dejarse operar o no quieren chequearse, entonces la próstata está grande por mucho tiempo, la orina sale a intermitente y va dañando los riñones paulatinamente hasta que llega a un punto en que ya no hay recuperación. Esto vamos a determinar ya con el paso de los días y cómo va evolucionando el paciente. En un momento inicial, si el paciente está sin orinar nada, es un signo de alarma y tenemos que intentar resolverlo. Si nosotros logramos evidenciar en una ecografía que la vejiga está llena y colocando una sonda ya sale la orina y el paciente comienza a recuperar, pues entenderemos que es una lesión aguda, o sea, algo que se pasó rápidamente. Pero sí es algo que nosotros ya vemos cambios en los riñones, que en su morfología, los uréteres dilatados, que pese a que está produciendo un poco de orina no recupera, probablemente la lesión ya es crónica. Bueno, lo indispensable entonces es poder realizar un adecuado diagnóstico. Como siempre nosotros decimos, el diagnóstico va en base a una buena historia clínica. En la historia clínica vamos a preguntar sobre los antecedentes, inclusive sobre ciertos hábitos que pues son peculiares, ¿no? Se va a preguntar cuántas veces orina, si el chorro es delgado, es grueso, si es que hay intermitencia, si es que va al baño y realmente no puede expulsar la orina. Estas son preguntas básicas que se tienen que hacer. Las preguntas también van encaminadas en relación a la edad del paciente, y también se debe preguntar si es que como antecedente presentó el cólico renal, el famoso cólico renal, que es un dolor muy intenso que se localiza en la región baja de la espalda y que se irradia hacia la parte anterior o hacia muslos. Pero pues es un dolor que lo comparan con el dolor del parto, es bastante intenso, ¿no? También debemos averiguar si es que anteriormente de pronto el paciente tuvo un trauma o tiene problemas prostáticos, si tuvo una lesión o tiene una lesión neurológica, y pues vamos a buscar otros síntomas y signos que nos puedan guiar un poco más hacia ver si de pronto esta retención de orina ya ha dado lugar a una infección de vías urinarias. Al examen físico es muy característico los puntos ureterales, que son bastante dolorosos, una palpación superficial que es bastante dolorosa en los 3 puntos de palpación, ¿no?
Durante el examen físico también es importante detectar la presencia o ausencia de lo que llamamos el globo vesical, que es como que la vejiga está muy llena porque obviamente la orina no puede ser expulsada y es un dolor muy intenso en la parte baja del abdomen y se palpa como una especie de globo y es muy doloroso. Entonces también es importante este signo durante la exploración. Además del examen físico, la historia clínica detallada, que son fundamentales, también tenemos los exámenes de laboratorio. Entre los exámenes de laboratorio vamos a destacar primero los exámenes, el examen de orina, el examen normal de orina, también se denomina hemo, en el que podemos observar la presencia de sangre, sea en forma macroscópica, o sea, cuando vemos la orina roja, o cuando se detecta mediante la tiroide en el laboratorio la presencia de hematíes. Suele ser bastante constante, sobre todo cuando son problemas de cálculos o de crecimiento de la próstata. En referencia a esto de los cálculos, el cálculo también puede producir una obstrucción, ¿verdad? Claro, habitualmente cuando son cálculos producen la obstrucción solo de un lado. Sin embargo, hay cálculos que han migrado, han salido a vejiga y se localizan en la uretra y pueden causar una obstrucción a nivel de la uretra y obviamente aquí va a ser imposible el paso de la orina y la obstrucción va a ser bilateral, o sea, los dos lados. Ahora también hay las condiciones que son cálculos muy grandes, coraliformes, que quiere decir que llenan toda la parte alta del uréter, la pelvis renal, la parte alta, y estos cálculos van a producir no van a dejar que la orina salga de un lado y muchas veces como se produce la obstrucción parcial o es muy lenta, el riñón se va dañando lentamente, hasta hay casos en que se llega a perder un riñón por esta obstrucción que se ha producido en forma crónica, ¿no? Además tenemos también los exámenes de sangre en los que se puede encontrar niveles de urea y creatinina altos que nos indican que hay un mal funcionamiento de los riñones, obviamente como están reflejando, traduciéndose en una insuficiencia renal que puede ser aguda o crónica. Estos son los marcadores iniciales que nosotros podemos pedir para la valoración inicial del paciente y podernos guiar un poco más junto con la historia clínica, pero los que realmente nos van a dar mayor ayuda son los exámenes de imagen. Cuéntanos un poco. Bueno, respecto a los exámenes de imagen, va muy bien una ecografía renal, porque en la ecografía renal vamos a poder observar dónde está la obstrucción, qué tan grande, qué tanta cantidad de orina se está reteniendo. Pues ahí sí podemos ver claramente la hidronefrosis, ¿no? Hay que aclarar que la ausencia de dilatación no va a excluir la existencia de una obstrucción completa, ya que puede ser aguda y no presentar ningún cambio, lo que nombrábamos anteriormente. Puede ser que el paciente no tenga síntomas. Otras pruebas que se pueden hacer es la urotac y la pielografía más la cistografía. Esto es lo que nos van a determinar es el sitio exacto y por qué se está dando la obstrucción. Es importante aquí recordar que la ecografía, aparte de ser un examen que nos ayuda mucho para la detección de procesos obstructivos, ya que podemos observar claramente la dilatación en los riñones como se observa en la imagen, la parte negrita. Eso aparte es un examen que es sumamente accesible, hay en casi todos los hospitales, es de bajo costo y muchas personas lo pueden interpretar fácilmente, no hace falta que esté un imagenólogo especializado, entonces un médico general, el médico de emergencia puede detectarlo y transferirlo hacia el especialista. Ya. Una vez que hemos detectado con las pruebas de imagen es importante el tratamiento. El tratamiento va a depender de la localización de la obstrucción, de la causa y del grado de deterioro de la función renal. Así es importante saber si es una obstrucción completa de las vías urinarias con una insuficiencia renal aguda que requiere una intervención urgente o si ya es una obstrucción crónica que ya se ha venido presentando por largo tiempo y tenemos un poco más de tiempo para poder actuar. Cuando nosotros tenemos una obstrucción aguda que está causando una falla aguda de los riñones, lo indispensable es desobstruir de la manera más rápida posible. En esos casos nosotros trabajamos, obviamente, no solo tenemos que ver la falla renal, sino valernos de un urólogo que es quien va a realizar las intervenciones para desobstruir, sean casos de cálculo, sean casos de crecimiento de la próstata, benignos o malignos, el urólogo es quien tiene que intervenir rápidamente al paciente.
Si el paciente ya está en una insuficiencia renal aguda o crónica que no puede ser compensada al momento de la desobstrucción, obviamente el tratamiento será diálisis y esta dependerá del tiempo, de cómo evolucione el paciente y de si esto se ha presentado por largo tiempo, pues será crónico y muy pocas veces puede recuperar, y si es por poco tiempo será agudo y el paciente podrá recuperar su función renal y de pronto salir de diálisis. ¿Y hay algún tiempo determinado en el cual se presente la obstrucción hasta que se dé lugar a una insuficiencia renal? Realmente no hay un tiempo determinado. Cada paciente es diferente y se presentan de diferente manera. Hay pacientes que de un momento al otro presentan, pese a tener ya la próstata grande y haber estado en tratamiento, sufren una inflamación sobreañadida o hay algún desencadenante y se produce una anuria total, o sea, la próstata creció más y ya dejan de producir orina, y eso desemboca en una insuficiencia renal aguda algunas veces y que se compensa totalmente al colocar una sonda y luego intervenir quirúrgicamente. Y hay pacientes que permanecen obstruidos por largo tiempo y como eliminan la orina aparentemente en cantidades normales no logra detectarse, y cuando se detecta ya son casos avanzados, ¿no? Aquí también pues tenemos que derrumbar el mito del examen de próstata. Es un examen necesario, es un examen fundamental. Claro, es un examen fundamental que tienen que realizarse los hombres a partir de los 40 años. Si bien es cierto que muchas veces lo asocian al tacto rectal y que eso es un mito que también debe un poco sacarse de la cabeza, porque también hay pruebas en sangre que pueden realizarse y que ayudan mucho a hacer un tamizaje, una detección temprana y que para luego ser derivado al especialista. Es importante saber que si se opera la próstata no va a pasar nada con el funcionamiento en la parte sexual del paciente, que también es otro mito que tienen, de que si lo operan la próstata luego no va a poder desenvolverse bien, presentando una disfunción eréctil. Esto no pasa, o sea, la cirugía de próstata es el camino para evitar una obstrucción crónica y evitar que el paciente entre a diálisis a largo tiempo. Bueno, también las infecciones son elementos que se agregan a estas obstrucciones, ¿verdad? Claro, las infecciones son uno de los factores que más contribuyen al daño renal, porque la orina permanece, es como un cultivo, un caldo de cultivo que está ahí dentro. Si no se está eliminando todo, la orina permanece, y como sabemos, como todo líquido que permanece estancado, va a tener un crecimiento bacteriano. Y estas infecciones son muy difíciles también nosotros de tratar. Por más que tengamos el cultivo, muchas veces ya queda colonizada por la bacteria y tendremos que dar tratamientos a largo plazo. Bueno. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Sigan escribiendo a nuestro correo info@nefrolupus.com. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.